Juan Carlos Monedero, investigado. La Audiencia Nacional ve indicios de blanqueo de capitales y falsedad documental. El juez Manuel García Castellón considera muy sospechosas varias transferencias entre la empresa de Monedero, un banco venezolano y la compañía de un empresario caraqueño cercano al chavismo. Caja de Resistencia, productora del fundador de Podemos, transfirió 69.000 euros a BioEuropa, cuyo administrador único es Ernesto Velasco, quien financió a los morados en sus inicios desviando fondos de Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA. Así lo aseguró en sede judicial el Pollo Carvajal, en el que fuera director de la contrainteligencia chavista. En total, Monedero cobró 425.150 euros por supuestamente asesorar al gobierno venezolano. Dinero que, por cierto, declaró como empresa y no a título individual, por lo que ya tuvo que pagar una sanción a Hacienda. Poco después transfirió esos 69.000 euros a la empresa del chavista Ernesto Velasco. Tanto la Audiencia Nacional como la UDF consideran muy extraños estos movimientos. Creen que en realidad era una forma de blanqueo de capitales. Además, aseguran que la documentación entregada por Velasco para justificar los pagos presenta faltas de exactitud. En resumen, Venezuela financiaba a Podemos y, a cambio, los morados ayudaban al chavismo a blanquear el dinero expoliado a PDVSA. En esa línea trabajaba García Castellón. Pero no solo eso. El auto del juez revela que Monedero es titular de 92 cuentas bancarias. La Policía Nacional ha detallado en un informe remitido a la Audiencia Nacional 86 abiertas en el holandés Triodos Bank y varias más en el Santander y en CaixaBank. Hasél Paris, ¿tú tienes 92 también cuentas bancarias repartidas por el planeta? Yo tengo una y bien vacía, la verdad. Pero bueno, habría que ver estas informaciones a ver si las ha copiado o pegado Villarejo o alguien con un Word, ¿no? Como la acusación esta de Inda a las cuentas de Pablo Iglesias, que parece que era un Photoshop con un recorte. Habría que ver cuál es la fuente original, porque a mí me da pudor ya pronunciarme sobre algún procedimiento de los que le abren a Podemos, porque han archivado ya 14 o 15 o 20 o no sé cuántos, con bulos, noticias falsas, informaciones fraudulentas. A mí ya me da hasta pudor hablar de estos temas. Hay que decir que esto en concreto es un auto del juez García Castellón, en el que hay un informe, por ejemplo, de la Policía Nacional e informes de la UDEF, lo que especifica... Pero también venía de la Policía Nacional. El de las granadinas, ese ridículo que era un Photoshop de Paint, también venía de fuentes policiales. Ahora vamos a verlo, porque, por ejemplo, vamos a ver la reacción del propio Monedero en redes sociales, que sigue hablando, sigue exculpándose, citando únicamente a las cloacas. Ha publicado un tuit después de conocerse esta mañana esta información, en la que ellos lo que decía en concreto es que esto provenía como siempre de las cloacas, que la única opción es que pues, estuviese filtrado siempre información negativa contra la organización morada. Evidentemente puede haber algún tipo de antecedente, pero no siempre va a ser así. No, vamos a ver, Dios me libre. O sea, yo lo que estoy diciendo es que me da pudor pronunciarme viendo la trayectoria que han tenido una decena de casos abiertos contra Podemos. Dicho esto, ahí está la defensa de Monedero, ¿no? Sí, dice, un solo juez va a hundir, refiriéndose al juez García Castellón, el prestigio de toda la judicatura. Al juez García Castellón se le pasan los plazos de Iberdrola. Recordemos que ayer, precisamente, no progresó una investigación contra Iberdrola porque se pasaron los plazos en el procesamiento, en la instrucción del caso. También dice que liberó a Cospedal y a González y que sus superiores les tumban a él, a García Castellón, investigaciones, pero como los miserables, su ira contra Podemos le vence. Ellos lo personalizan todo en este juez. Iberdrola, por cierto, ya que se menciona, y yo he venido a hablar de gas natural licuado, Iberdrola, uno de sus principales accionistas es el Fondo de Inversión de Qatar, o sea que está muy bien hablar de que a Podemos le paga Venezuela, pero estoy deseando que empecemos a hablar qué países financian al IBEX 35, a nuestras grandes empresas, a nuestros grandes partidos políticos. Estos días lo he estado investigando a colación de toda la crisis energética y descubrir cómo fondos de inversión yanquis controlan Enagas, que controla nuestra política con respecto al gas. O sea, descubrir estas cosas que no se cuentan en ningún sitio y que hay que bucear en boletines de fondos económicos cuesta un ojo de la cara. Lo de Podemos y Venezuela es bien sabido. De hecho, es bien sabido la parte real. ¿La parte real cuál es? La parte real es que una serie de fundadores de Podemos, está Juan Carlos Monedero, está Pablo Iglesias, han en su día, antes de Podemos, como investigadores particulares, realizaron una serie de trabajos y de informes solicitados por el gobierno de Venezuela. A cambio fueron generosamente pagados
como suele hacerse en España, como suele hacerse en todos los Hombre, países. 425.000 euros. Como suele hacerse- 425.000 euros y no proceden precisamente de un régimen democrático. No hemos visto lo que ha costado la campaña del Ministerio de Igualdad de esta semana. A eso iremos. Bueno, sí, en unos minutos. es que vamos, una cosa por la otra, Hay ¿no? que saber, quien ha cobrado contratos de los gobiernos públicos sabe que el Estado, dependiendo si es de su cuerda o no, paga muy generosamente a sus colaboradores, desde la radio-televisión pública hasta los ministerios y sus ponencias. Pero dicho esto, lo que había de verdad en esta noticia es que estos fundadores cobraron generosamente, insisto, por unos trabajos que hicieron y que seguramente, al menos en el caso de Monedero, intentaron hacer la ingeniería fiscal necesaria. Seguramente no, tuvo que regularizar. La chapuza necesaria para poder cobrar Hubo de regularizar a posteriori cuando precisamente criticaban luego la regularización que hizo el emérito, el rey Juan Carlos I. Es decir, que a mí no me da ningún pudor hablar de esta gente y señalar a esta gente precisamente porque llevan haciendo eso durante muchos años, llevan jugando al señalamiento, llevan jugando a las lecciones morales, a las lecciones de moralina, perdón, durante tanto tiempo que no me da ningún pudor señalar que este señor, como mínimo, ha cobrado 425.000 euros de un régimen narcodictatorial, prácticamente, y que... Bueno, ahora ya está bien de cobrar de Venezuela, ahora ha vuelto a cambiar el ejemplo, ahora ya se ¿Cuándo puede está cobrar bien? Desde que Occidente ahora ya lo ve como un socio fiable al que comprar a mí que... gas y petróleo, porque No, Rusia... yo lo denunciaré siempre. A mí Ahora ya vuelve a estar si entre se me los demuestra países que un buenos. dirigente del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos o del PSOE ha utilizado dinero obscenamente cobrado por unos informes a los que nadie ha tenido acceso, opacos, y los ha utilizado para inyectar capital en su formación política, si a mí alguien me demuestra eso, lo criticaré generosamente además. Pero por lo pronto, como solo conocemos casos similares de los dirigentes de Unidas Podemos, que bueno, que siempre que volverán las oscuras golondrinas, volverán las oscuras golondrinas y seguirán con el tema de las cloacas y demás. Conocemos muchos casos de dirigentes, de diputados de Unidas Podemos que han sido ya condenados por cuestiones no menores, como Alberto Rodríguez, como Isa Serra, como Pablo Echenique, es decir, que evidentemente presunción de inocencia y no pondrían la mano yo no pondría la mano en el fuego por Juan Carlos Monedero, pero por lo pronto ningún pudor a la hora de criticar a un personaje que lleva tantos años haciendo sangre de otros políticos que sí que fueron inocentes, por ejemplo. Pero también un personaje que no es nadie. O sea, es un personaje que dejó Podemos en su primera fase y que desde entonces no tiene una vinculación con el partido. Fue el padre intelectual de Pablo Iglesias y es quien le ha marcado el camino realmente, tanto en lo político como en lo pospolítico. Sí, pero que es una figura particular ahora mismo. O sea, no es nadie de Podemos. No es nada. El fundador. Bueno, al igual que Eso no va a dejar de serlo nunca. Bueno, claro, sí. Al igual que acabamos de ver en el tuit de Monedero que acusaba a las cloacas del Estado, quien también se ha pronunciado ha sido Echenique y básicamente ha venido a decir lo mismo, que esto es una información obra de las cloacas del Estado. Que ahora, después de que hemos escuchado algunos audios de cómo operan este tipo de cosas, vuelva a abrir una causa basada en basura falsa para perseguir a gente de Podemos. ¿Qué quiere que te diga? Es que no hace falta casi valoración. Cuando camina como un pato y hace cuacuá, pues es un pato. No sabemos si Echenique hace cuacuá, pero lo que hay que decir es que la información puede tener mala intención o no, pero los datos son los datos. Más de 460.000 euros cobró en su momento Monedero, que más allá de que lo regularizase de una forma fraudulenta o no, hay que decir que estaban vinculados a PDVSA, a esa empresa del petróleo venezolano cargada de corrupción. Y luego una empresa de Monedero transfiere 79.000 euros a la empresa de la que es administrador, quien desde PDVSA le estaba dando dinero a Podemos. Indicios, luego habrá que demostrarlo, indicios de blanqueo de capitales hay.